Egunon. Vamos a hablar de los servicios públicos en el País Vasco, concretamente de Osakidetza y concretamente de Colchones Sagardui, nuestra Sailbur de Sanidad. Porque aquí hay que decir las cosas claritas. Evidentemente los servicios públicos son mejorables, aunque se hace una inversión de prácticamente 2.000 euros por habitante. El mayor del Estado español. Y cuando se pone en vigor la pregunta a los que son críticos con el sistema vasco de salud, ¿cuál es el modelo europeo al que te agarras para decir cuando afirmamos es el mejor sistema valorado y con mayor inversión pública en el Estado español? Y miras a Europa, ¿cuál es el modelo en Europa que sirve de horizonte para tus críticas? La respuesta es ninguno. O sea que se exige la construcción para Europa, no ya para el Estado español, para Europa, de un sistema innovador que no existe. Pero a la vez se critica la innovación. Porque eso es lo importante. Aquí en el País Vasco deberíamos de entender colectivamente lo que significa la foralidad, porque la ley no es solo la ley en sí mismo, sino la forma en la que se construye la ley. Y este hecho es muy importante, y además la adaptación temporal a la ley, que es lo que hacía la foralidad. La foralidad como derecho constitucionario de una forma de constituir jurídica y políticamente la realidad del pueblo vasco. En ese caso, del pueblo vasco constituido en el señorío de Vizcaya. Con el fuero viejo, con el fuero nuevo, con el pacto de Concordia de 1630, adaptándose a la realidad, pero siempre dentro de las instituciones del fuero. Que esto es muy importante, importantísimo, a la hora de establecer que las actualizaciones, porque la tecnología avanza. Decía, creo que Mark Twain, que había vivido la época más importante de la historia de la humanidad, con los barcos, el telégrafo. Bueno, nosotros hemos vivido, los que hemos nacido a comienzos de los años 80, una explosión de realidad, cuando en nuestra juventud, por ejemplo, escribíamos todavía algunos trabajos del colegio en máquina de escribir, y luego ahora estamos con los ordenadores, incluso hay gente que hará trabajos seguramente como estoy haciendo yo por vídeo, que bueno, pues a través de plataformas puede hacérselo llegar al profesor, mil formas que serían impensables cuando nacimos en los años 80. O simplemente el hecho del móvil, del WhatsApp, de la videollamada. Sí, ya sé que en Kubrick, en 1968, en 2001, uno dice despacio, hay una videollamada, pero eso es ciencia ficción, cosas que, como Julio Verne, podían llegar. ¿Por qué esta digresión, que no es una digresión como tal? Porque las tecnologías también sociosanitarias, del ámbito de la sanidad y la sociedad, también avanzan a la hora de establecer el diagnóstico y el pronóstico del tratamiento y del funcionamiento. Y por lo tanto, la sociedad debe de adaptarse, las instituciones adaptarse y acoplarse a esas realidades, ya sea en sentido demográfico, de uso y de todo tipo de circunstancias. Porque como se puede pensar, si un día te dicen, es que va a cerrar un servicio en un determinado lugar, así escépticamente te podrán llevar las manos a la cabeza. ¡Oh, qué vergüenza! Están haciendo recortes, están queriendo desmantelar y destruir la sanidad pública. Que por cierto, prácticamente en soledad, ellos pusieron en marcha en los años 80. Las cosas en su justo término. Porque si alguien puso la universalidad de la sanidad pública por encima de todo, fue el Partido Nacionalista Vasco. Pero hay que echar cara dura, para decir ciertas cosas. Quizá haya que cerrar algunos servicios porque no se utilizan.
Y si no se utilizan esos medios, no se van a ir a casa, sino que pueden ser redistribuidos dentro de la red de Osakidetza para dar servicio a otra gente que sí necesita esos servicios, ya sean materiales o personales. A veces se establece la idea de que hay recortes porque cuando hay un gasto extraordinario, porque un año hay una circunstancia especial, o un par de años, en donde hay que hacer un esfuerzo en personal o en elementos o en espacios para hacer frente a ese momento especial, si eso no se cronifica y no se establece ese gasto especial y puntual como algo estructural y permanente, eso se denuncia como si fuera un recorte, como si necesitamos contratar temporalmente a gente para hacer pinchazos por la vacuna. Si este año contratas a 100 para vacunar y el año que viene y el otro, y el otro, y el otro, y el otro no contratas cada año a 100 más, eso para algunos es un recorte. Un recorte intolerable que está destruyendo el tejido sanitario del País Vasco. Otro ejemplo que se puede poner es: tenemos un ambulatorio con un médico que atiende a 2 personas. Y por otro lado tenemos un ambulatorio con un médico que atiende a 30 personas. ¿Mantenemos esa situación para siempre? Si están en una posición relativamente cerca, ¿qué tal si juntamos a esos 2 médicos y tengan una menor carga de trabajo para atender entre los 2 a 16 cada uno de media? No, lo que se dirá es que hay que contratar inmediatamente a 5 médicos para el ambulatorio que tiene 30 pacientes. Pero luego se dirá, si es contrato temporal, entonces hay que cronificarlos, hay que hacerlos funcionarios. Y luego ¿quién lo paga? Porque al fin y al cabo, eso revierte en el pago de impuestos desde el País Vasco. Es decir, le estás diciendo a las 30 personas que tienen consulta y que están en el ambulatorio que tienen que pagar más impuestos para poder tener ese servicio. Y se dirá, no, que lo pagan los ricos. No, sí, claro, los ricos. Como que no pagan impuestos. No, ninguno. Al fin y al cabo, lo que se establece la idea es de fondo. La idea de fondo que hay que combatir es que el PNV es un partido neoliberal, fascista, que quiere disolver lo público, que quiere entregar a los amiguetes el negocio y todo esto. Cuando el PNV es un partido que confía y comparte la visión de lo público y de lo privado, porque lo privado son los ciudadanos, el mercado son personas y ejecutan sus derechos económicos a través de acciones individuales responsables y en base a la legalidad vigente, dejando de lado, evidentemente, el hecho de que los servicios públicos deben de garantizar a toda la población con igualdad de oportunidades el hecho de la cobertura de una sanidad pública integral, gratuita, como es, para el conjunto de la sociedad, viva donde viva y tenga los recursos que tenga. Pero tampoco olvidando que la sanidad privada en el País Vasco tiene 400.000 usuarios de trucu todos los meses. Una sociedad que de ciudadanos tenemos 2.150.000 habitantes, incorporando el conjunto de la sociedad. 400.000 con seguro privado de una sociedad un poquito más. Es decir, un 25% prácticamente de la sociedad vasca, pongamos un 20, entre un 20 y un 25, tiene un seguro privado en salud. Atáquenles a esos. Los que hablan en contra de una actualización de la cultura de sanidad por parte de Osakidetza,
que ataquen individualmente a esas personas. Que es lo mismo que yo le digo a mi querido padre cuando él ataca a Eroski. Eroski es de los trabajadores accionistas, socios de la cooperativa. Y muchos son trabajadores que cuando uno entra en Eroski les puede interpelar directamente. Qué vergüenza de precios, qué vergüenza de servicio, porque ellos son dueños de su propia empresa. Estas cosas duelen cuando lo personaliza, porque lo llevan a su esencia. Cuando uno habla contra los servicios privados de sanidad, debe de ser capaz de decírselo a un usuario de sanidad privada a la cara. Uno por uno. Lo mismo que uno, cuando insulta a los trabajadores de Eroski, en base a que son dueños, por la política empresarial de Eroski, debe ser capaz de decírselo a la cara. No hablar en etéreo, porque el capitalismo y el neoliberalismo aquí y allá van y vienen y destruyen el tejido. No. Basado en tierra. Personalizado. Porque al fin y al cabo, las políticas públicas deben de basarse en las personas. Y esto, evidentemente, no puede ser que en un momento fijo, en una foto exacta, se diga, la sociedad es así. Y va a ser así para siempre. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que ser así y deben de establecerse de esta manera. Cambian muchas cosas. La política pública de sanidad no puede ser la misma del año 1982, en el 1992, en 2002 y en 2012 y en 2022. Y tampoco lo puede ser en 2032. Ni en 2042. Tendrá que haber una adaptación al modelo de relación con las máquinas, de relación con el paciente, de relación con las instalaciones que haya, con las capacidades de personal que pueda establecerse, las máximas que la financiación pueda. Porque para hablar de sanidad también hay que hablar con Joaquín Vildarrach, consejero de Educación. Pero también hay que hablar con Pedro Azpiazu. Y también hay que hablar también, ¿por qué no?, con las diputaciones, que son las que tienen la hacienda dentro de sus competencias. Hay que hablar con mucha gente. Evidentemente, lo que no puede entenderse tampoco es que la política sanitaria la ejerzan los enfermeros y los médicos. Porque es como que los controladores aéreos hicieran la política industrial en aeronáutica. Y ya saben lo que pasó con los controladores aéreos en 2010 cuando montaron una huelga y les militarizaron el sector. E establecieron un estado de alarma. Apoyado por el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, nadie entendería que los controladores aéreos establecieran la política industrial del Estado en materia aeronáutica. Y tampoco se entendería que los enfermeros y los médicos establecieran la política sanitaria para los próximos 20 años. Esto se establece también contando con ellos, pero en una escucha-diálogo que incluya a expertos y que incluya, evidentemente, un cambio de cultura sanitaria. Porque, evidentemente, la que actualmente vale es válida para ahora, pero igual no lo es para dentro de 20 años. Y como ha hecho la consejera de Sanidad, evidentemente es un paso de una reflexión intelectual y también con ribetes prácticos que probablemente vaya a servir para unos 10 años de transición hacia un nuevo modelo que evidentemente no está prefijado, porque esta gente dice, no, ya sabemos, cambio de cultura, ya sabemos lo que significa. No, cambio de cultura significa adaptación a la sociedad, a las realidades cambiantes, sea en un sentido u en otro. Ahora hay un cierto envejecimiento de la sociedad, lo cual no significa que disruptivamente dentro de 15 años haya un rejuvenecimiento en algunas áreas y eso signifique que haya que, en vez de en esa localidad poner geriátrico, haya que poner un servicio de pediatría. Hay que tener agilidad a la hora de articular los desafíos.
no sabíamos que iba a venir la pandemia. Igual tardan décadas en volver, pero igual tenemos una en 2025. Nunca lo sabemos. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Y aquí quiero recordar a un presunto consejero de sanidad, de apellido Bengoa, que lo primero que hizo, o de las primeras cosas que hizo, es vender cientos de miles de mascarillas que estaban amontonadas en un almacén, compradas bajo el gobierno de Ibarretxe, y que imaginemos que en vez de la pandemia en 2020 hubiera llegado en 2010. ¿Qué hubiera pasado si un par de meses después de vender casi 1 millón, o puede que algo más de 1 millón de mascarillas por parte de ese gobierno vasco, qué hubiera pensado la sociedad vasca? ¿A quién le hubiera echado la culpa? ¿Al de siempre? ¿O a los responsables de verdad? Porque aquí es muy fácil simplificar. Es muy fácil echar la mierda en la cara de quien es responsable de ser sincero, pero no solo de ser sincero, sino de ser transparente, de ser honesto a la hora de establecer el diálogo con la sociedad, de que las cosas no pueden establecerse de una manera fija y ya para siempre, sino que evidentemente la sociedad cambia y los servicios públicos deben de cambiar en función de la propia sociedad. Y que eso no es ni bueno ni malo, hay que hacer un tránsito, un camino, de una manera ordenada y de una manera honesta. Y eso es lo que siempre, siempre esta y las anteriores, y los que vengan, en principio, por lo menos por parte del PNV, ha servido de guía a la hora de transmitir respeto a la sociedad, a los trabajadores, pero siempre cumpliendo el mandato de un servicio público de calidad, pero también compatibilizando que el sector privado tiene derecho a existir y a competir, y que si la sociedad quiere eliminar el servicio privado, lo único y sencillo que tiene es jugar con su voto del euro. Es decir, convencer a esa gente que lo mejor que puede hacer es no comprar esos servicios. No comprarlos. Lo mismo que se dice con otros elementos y otras multinacionales, de que lo mejor que puedes hacer para cerrar esa multinacional es no comprar allí, pues en los servicios de salud privados apliquen el mismo sencillo elemento. ¿No quieren ustedes servicios de sanidad privados? No lo compren. Confíen en su sanidad pública, que es la mejor del Estado español y una de las mejores de Europa, y que recibe más financiación que cualquier otra sanidad del Estado español, y que tiene los menores ratios de listas de espera, y que tiene muchos otros indicadores muy positivos por parte de los usuarios, que al fin y al cabo son los que se benefician de un elemento colectivo. Eso sí, en lo privado no sucede, pero en lo público sí sucede, que cuando tienes toda una larga vida de buenas experiencias y tienes la percepción, no ya la realidad, tienes la percepción de haber sufrido un mal suceso, el que se multiplica por 1000 es ese malo, y ese sí se socializa. Pero todas las experiencias buenas y honestas de buenos servicios, buenos profesionales, buena actividad, ya sea en el ambulatorio, en atención primaria, ya sea en un hospital, eso queda enterrado. Y es hora de poder poner en evidencia que tenemos un buen servicio y que el liderazgo colectivo debe de funcionar a la hora de no poner palos en las ruedas, como a veces pareciera que algunos están esperando con la escopeta cargada, sobre todo esos que cobran como funcionarios, pero están como liberados sindicales, con lo cual tienen mucho tiempo libre para pensar en estas cosas y no en la sociedad a la que juraron servir y defender cuando se convirtieron en funcionarios públicos. Cada cual que aguante su vela.
Desde aquí, el mayor y más completo apoyo a Gochones Sagardui muestra Sailburu, mi Sailburu de Sanidad, en mi gobierno vasco. Así que, es que ricasco, agur bat, beti gelpe.